E nele pare de sofrer de hoy, yo tengo la señora Guadalupe. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, obispo, muchas gracias. Ahora bien. Sí, ahora muy bien. Usted tuvo quanto tempo de sofrimento? Más de 10 años, obispo. 10 anos. Así es. Como começou? Empezó desde que yo era una niña. Empezó porque desde que yo era niña yo sufrí con problemas familiares porque mi padre era alcohólico. Entonces él sufrió más de 30 años en el alcoholismo. Entonces prácticamente nosotros crecimos sin nuestro papá porque realmente él tomaba todos los días. Yo crecí sin ver a mi papá algún día bien. De hecho, había hasta veces que tenía que llevarlo a la casa de tan tomado que él estaba, ¿no? Entonces fue por esa situación que nosotros comenzamos a tener muchos problemas económicos, muchos problemas también de vicios. Yo también tenía un hermano que estaba en los vicios, él duró en las drogas más de 13 años, perdón. Y él consumía todo tipo de drogas. Y fue a raíz de esa situación que comenzaron los problemas en nuestra casa, discusiones. De hecho, había situaciones, yo recuerdo mucho que había días en los que mi padre y mi hermano llegaban a los golpes, o sea, era una situación muy, muy fea. Entonces, yo crecí con muchos traumas, yo crecí con mucho resentimiento, yo crecí sintiendo mucho odio hacia mi familia, porque prácticamente toda la atención era para ellos que estaban alcohólicos. Mi papá era alcohólico, mi mamá era alcohólica. Entonces los dos se alcoholizaban, salíamos y nosotros sufríamos, y fue esa situación que nos orilló. Yo tuve muchos pensamientos de suicidio. Yo no dormía, yo tenía insomnio, yo veía bultos, escuchaba voces, y realmente fue una situación, obispo, muy, muy triste, porque en realidad nosotros no teníamos nada para comer tampoco, porque todo lo que mi madre ganaba prácticamente se iba para los centros de rehabilitación para mi hermano, porque nosotros creíamos que de esa manera mi hermano iba a salir adelante. Entonces lo internamos muchas veces. El dinero que ganaba mi padre, pues él lo usaba en el alcohol. Entonces fue una situación en la que nosotros nos encontrábamos a tal punto en el que solamente hacíamos prácticamente una comida al día. Ajá. No teníamos nada más que, pues ahora sí que perder, porque todo lo perdíamos. Yo recuerdo mucho, obispo, que mi infancia fue de mucho sufrimiento. Por eso es que yo crecí con ese vacío, con esa angustia, esa depresión. Yo vivía depresiva, eso hacía que yo me empezara a involucrar con malas amistades. Yo ya estaba siguiendo el mismo camino que mi familia, el mismo camino que mi madre, que mi padre. Yo ya me empezaba a alcoholizar. Yo ya estaba involucrándome con personas que no me iban a llevar a nada bueno, pero porque yo decía, bueno, si ellos están viviendo de esa manera, aún yo sufriendo, aún yo quejándome de aquella situación, yo decía, bueno, entonces yo voy a hacer lo mismo que ellos, porque es lo que yo estoy viendo en casa, es lo que yo estoy viviendo. Entonces fue algo pues triste, porque entre esos años, entre ese tiempo que nosotros sufrimos, fue ahí que también mi hermano estuvo en las drogas. Él estuvo pues más de 13 años. Y fue una situación muy triste porque yo recuerdo mucho que yo veía a mi madre llorar todos los días. Ajá. Yo veía a mi madre llorar todos los días por aquella situación. Mi hermano cada vez se iba peor, él se drogaba, él usaba todo tipo de drogas, él usaba cocaína, él usaba cristal, piedra, él usaba todo tipo de drogas, y prácticamente nuestra vida era un infierno. Problemas de salud? Sí, obispo, yo tenía un problema de salud que era en un riñón. Yo tenía un problema en mi riñón izquierdo. Mi riñón izquierdo murió, dejó de funcionar. El médico me dijo que tenía que dializarme. Yo me desmayaba de los dolores, eran unos dolores tremendos que yo sentía. Entonces por eso el médico me dijo, bueno, ya no funciona, vamos a ver si puedes sobrevivir con un solo riñón. Entonces, pero tu vida va a ser, pues no vas a poder realizar lo mismo que tú hacías antes, vas a quedar mal. Entonces, yo estaba enferma de mi riñón izquierdo. E uma enfermedade grave. Así es, obispo, así es. Vida sentimental. En mi vida sentimental, obispo, yo también sufrí mucho, porque yo no quería involucrarme con ninguna persona. Porque si yo me involucraba con alguna persona, yo creía que yo iba a pasar lo mismo que mi madre estaba pasando con mi padre.
yo tenía miedo, pero aún así yo me involucré comencé a tener una relación con esa persona porque en realidad pues yo quería salir de casa, yo quería estar lejos de mi casa, de mi familia, porque yo sabía que saliendo de mi casa yo iba a estar feliz, iba a estar bien. Entonces, en mi vida sentimental, pues con esa persona yo duré pues más de 5 años. Há aquellos que intentam huir de los problemas de la família, Sí, obispo. de los problemas que se encontram adentro do hogar e encontram problemas mais grandes. Sí, lo encontramos. Sí. Passou com você? Sí, porque lejos de yo estar bien con esa relación, por ejemplo, era una relación que a mí me hacía mucho daño. Me hacía daño porque yo repetía la misma situación que mi mamá. Porque Ajá. como yo veía esa situación, yo era así. Yo peleaba, yo me angustiaba, yo estaba siempre a la defensiva con las personas y con esa persona. Entonces, yo también pues sufrí mucho en la vida sentimental por eso. Como que você parou de sofrer? Porque eram problemas espirituais, problemas de saúde, problemas na vida sentimental, passava de todo. Así es. Como que você parou de sofrer? Paré de sufrir en el momento que yo llegué al Centro de Ayuda Universal. Se acuerda como conheceu? Sí, yo recuerdo mucho porque mi madre lo vio por el programa de la televisión y ella fue que me invitó. Entonces las dos comenzamos a asistir. Nosotros fuimos perseverando. Cuando yo llegué al Centro de Ayuda Universal, yo recuerdo que yo sentía, Dios mío, una tranquilidad, porque en realidad, obispo, era la última puerta que nosotros íbamos a tocar, porque ya habíamos tocado muchas puertas equivocadas anteriormente. Íbamos a brujos, porque en realidad, imagine, llevábamos a mi hermano a centros de rehabilitación, no funcionó. Internábamos a mi padre, no funcionaba. Íbamos a brujos y comenzó a empeorar la situación. Entonces, realmente llegamos en esa situación cansados Ajá. de sufrir, llegamos sin ningún aliento porque nadie creía en nosotros. La misma familia nos decía que era la situación que nos tocaba vivir, que era lo que nosotros teníamos que pasar. Entonces, al momento que yo llego al Centro de Ayuda Universal, yo escuché que no es así, yo escuché que mi vida podía cambiar. Porque há aqueles que sofrem e se encontram com os braços cruzados, não logram reaccionar, pero não era seu caso. No era mi caso. Ustedes haciam de todo, Nosotros sí, así es de todo. pero em caminhos equivocados. Sí, obispo. E por que caminhos equivocados? Porque o Senhor Jesus dijo, eu sou ele caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nadie viene ao Padre sino por mim. Uma vez que uno logra chegar hasta a presença de Deus, a vida cambia. E o único caminho para que uno chegue hasta a la presença de Deus é toda a fé e nele Senhor Jesucristo, aunque pequena, pero em sua totalidade. Chegando a la Universal, usted já logrou sentir um cambio. Así es, inmediatamente. Ajá. Fue inmediato porque todo aquel odio porque yo tenía mucho odio hacia mi familia. Yo tenía mucho odio hacia mi padre, hacia mi hermano. Y algo que yo quisiera mencionarle, obispo, es que mi padre era alcohólico, pero aún así, por ejemplo, él sentía mucho amor hacia nosotros. Pero eso no bastaba sentir ese amor. Él hasta quería dejar de tomar, mi hermano quería, pero era algo que no, o sea, ellos no podían hacerlo. Entonces, cuando yo llego al Centro de Ayuda Universal, yo comprendí que era un problema espiritual. Entonces, fue de esa manera que yo quise estar bien yo busqué por mí, yo busqué, lo primero que yo pasé es que yo comencé a sentir mucha tranquilidad. Yo comencé a sentir, me enseñaron a usar la fe, yo comencé a perseverar, comencé a hacer mis cadenas, participaba los días de liberación, de sanidad, de la economía. Domingo a la mañana também? Domingo en la mañana no faltaba, Ajá. yo iba a luchar por mí y por mi familia, porque comprendí que también tengo que luchar por mí, porque en realidad, si yo estoy mal, yo no puedo ayudar a mi familia. Es verdad. Yo no podía. Ajá. Entonces, yo quise buscar por mí, por mi liberación, el insomnio, el miedo, el odio, todo aquello que yo tenía, fue desapareciendo, fue quitándose. Yo ya dormía bien, yo ya tenía fuerzas para luchar por mi familia, por mi padre. Aquel odio, de hecho, que yo sentía hacia él, se convirtió en un amor tan grande
Yo lo comencé a ver con un amor muy, muy, muy grande, también con mi hermano. Yo me recuerdo mucho que un día que yo llegué de la iglesia, yo solamente lo abracé, yo le dije que yo lo amaba, que yo lo quería mucho y que íbamos a salir adelante, que íbamos a luchar juntos para que nuestra vida cambiara. Como que se encuentra a vida hoje? El día de hoy, obispo, nuestra vida es totalmente transformada, totalmente, totalmente. Mi hermano ya no es más vicioso, él es un hombre de Dios. De hecho, hasta todas las veces que él intentó matarse y que lo encontraba en la calle tirado, no es aquella persona. De hecho, hasta la gente lo ve y dice, es que no te conocemos. Su hermano era un caso perdido. Era un caso perdido, totalmente. Él dormía en la calle, muchas veces mi madre y yo lo llegamos a buscar en las casas de drogadicción en las noches, con frío, o sea, las personas que veían a él decían, no, él nunca va a cambiar. Era viciado en qué? Él usaba droga de piedra, cocaína, heroína, todo, obispo. ¿Y por todo. cuánto tiempo estuvo involucrado? Más de 13 años. Más de 13 años. Más de 13 años. Hoy está liberado. Totalmente liberado, totalmente. Él reinició su vida, tiene una familia, porque eso hasta eso era imposible de lograr, tener una familia. Él tiene una familia, tiene sus hijos, él es muy bendecido también en su economía, él es un hombre de Dios. Mi padre dejó el alcoholismo, más de 30 años, obispo, él duró con el alcoholismo y él lo dejó completamente, completamente. Él decía que él no iba a poder, que eso él ya lo traía en la sangre, que él no iba a poder, que si él dejaba de tomar, que hasta se iba a enfermar. Pero vimos que claramente era un problema espiritual. Entonces mi padre dejó el alcoholismo, mi mamá también. Mi mamá ya no se alcoholiza más con mi padre. Mi papá es un hombre amoroso, es un hombre... Perdão, usted está hablando entonces que los vicios de la familia desaparecieron? Sí, obispo, totalmente. Totalmente, nada de vicio hay en mi familia. Ajá. Ninguna situación de ese tipo de problemas ya no. Los padres y el hermano liberados. Así es, obispo. Los problemas de salud. También fui sanada, yo perseverando en mis cadenas cuando llegué a la iglesia. Yo recuerdo mucho que al poco tiempo yo, sin darme cuenta, yo ya no comencé a sentir mis dolores, aquellos dolores que yo sentía, que hacía que yo me desmayara de los dolores, ya no los tenía. Entonces yo le dije, mamá, nosotros tenemos que ir al doctor, porque yo tengo que saber qué es lo que está pasando. Excelente, excelente. ¿Sabe por qué? Por ejemplo, yo soy pastor, yo no soy médico. Y enseñamos a la gente, enseñamos a las personas que os médicos são homens de Deus que querem também ajudar a los demais. Pero para o homem há limites. Así para es. Deus não. Então, se há um problema de saúde e uno quer usar a fé, é bueno em seguida buscar a los médicos para que eles puedan comprovar a sanidade. Não sou eu que vou a comprovar a sanidade. Eu posso ministrar, pero quem vai comprovar é o médico. Foi o que você disse. Así es, mi mamá, yo tomé la decisión y dije, no, yo tengo que ir a buscar al doctor, porque yo ya me estoy sintiendo bien. Entonces fuimos, él me hizo los exámenes y todo, y él me dijo, no, tengo que volver a hacer otros estudios porque yo creo que se equivocaron. Entonces volvimos, hicimos los estudios, y en mis resultados aparece parecía que yo no había tenido ningún problema en mi riñón. Me dijo que mi riñón era totalmente nuevo. El izquierdo. Sí, el izquierdo. Que ele dijo que estava muerto. Así es. Y muy pequeño. Ajá. Que não funcionava. No funcionaba. No, yo tenía hasta otro color de piel. Mi color está totalmente bien, ¿no? Estoy rosita, estoy con mi color bien, porque estaba muy pálida. Ajá. Entonces el doctor me dijo, es que parece que tú nunca tuviste ninguna enfermedad de ese tipo. Dijo, tú no sé qué hiciste, pero porque ya te íbamos a dializar. Ou seja, já ia empezar a diálise? Sí. Comprovado por la medicina. Comprovado, obispo. Não foi comprovado por mim, por los pastores, não. Foi comprovado por la medicina e milagros. Sí, obispo. La vida econômica, la vida sentimental?
Sí, después de que yo empecé a asistir al Centro de Ayuda Universal, obispo, yo llegué al Centro de Ayuda Universal con esa persona, porque yo invitaba para él que viniera a acompañarme, ¿no? Porque él también pasaba problemas. Entonces lo que pasó fue que yo comencé a avanzar en mi fe. Yo comencé a escuchar, a poner en práctica lo que a mí me estaban enseñando. Yo comencé a poner en práctica que yo tenía que perseverar, que yo tenía que entregar mi vida para Dios. Entonces lo que aconteció fue que esa persona no quería seguir mi misma fe, por así decirlo. Yo, en lugar de él avanzar conmigo, él iba retrocediendo. Él no quería, él me decía, no, yo no quiero venir aquí. Yo no. Entonces, había en mí, Dios hablaba a través de mí, de mi conciencia, lo que yo tenía que dejar. Entonces yo sabía que aquella relación no agradaba a Dios y como yo quería un cambio total en mi vida, yo quería agradar a Dios, yo quería agradarlo, entonces yo quería abandonar, yo quería renunciar a lo que Él no agradaba. Fue algo que me dolió, obispo. Ou seja, isto é muito importante. Isso parte do sacrifício de vida. Así es. Porque é muito sencillo uno hablar, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. É muito sencillo hasta uno apresentar uma ofrenda em el altar. Porque há uma promessa, quem siembra cosecha, quem dá recibe. Pero, como usted dijo, quando hablamos de cambio de vida, quando hablamos de transformação de vida, a entrega de uno não pode ser por la mitad, ou és ou não és, ou és todo ou és nada. E entregar-se para Deus de corpo, alma e espírito, entregar-se para Deus de maneira completa e no altar, é incluso entregar a vontade própria que não se encontra de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, uno sacrifica a própria vontade a cambio de hacer caso a la vontade de Deus. És esta persona que de verdade já crê em Deus. Porque como que uno pode crer em Deus se não hace caso a la palavra de Deus? Como que uno pode crer em Deus se uno se encontra em la prática de coisas que são contrárias a sua palavra? Foi o que você se deu conta. Sí, obispo, ¿No es yo me esto? di cuenta de eso, exactamente. Yo escuchaba que yo también tenía que entregar mi vida. Entonces fue de esa manera que yo decidí renunciar a aquello. De hecho, había aquellas malas amistades que yo tenía, también yo renuncié a aquellas porque yo sabía que no era algo que agradaba a Dios. Y de verdad yo quería entregarme a Dios porque yo quiero una vida diferente. Entonces lo que pasó fue que yo abandoné a Él. En mi vida sentimental, yo abandoné a Él, yo renuncié, y yo seguí creciendo en la fe. Yo seguí buscando a Dios, luchando por mi familia, luchando por la liberación de nuestra familia. Entonces, lo que aconteció fue que, pues, prácticamente, obispo, yo me entregué a Dios. Yo me entregué a Dios, mi vida se transformó. Y al poco tiempo, obispo, él llega a la iglesia. Bueno, de hecho, yo duré 3 años y medio sin saber nada de él. Yo había dejado completamente. Yo no creía que algún día yo lo iba a encontrar. Aún teniendo sentimento por ele. En realidad, no. Não? No, yo dejé mi vida en manos de Dios. Yo sentí, yo lo quería mucho. Ya nos íbamos a casar. Ajá. Pero en por realidad, isso que estou perguntando. pero en realidad, obispo, es que ese sentimiento que yo tenía era porque era un apego, porque más bien los problemas que yo tenía en mi casa, yo con él me refugiaba. En lugar de yo refugiarme con Dios, yo me estaba refugiando en una persona. Ajá. Pero cuando yo conozco el Centro de Ayuda Universal, yo entregué mi vida a Dios, comencé a refugiarme en los brazos de Dios, y fue ahí que me di cuenta que esa relación no era buena para Ajá. mí. Yo dejé de verlo prácticamente 3 años y medio. Yo no supe nada de él, yo seguí en mi fe, yo seguí luchando. Ahí un día él regresó a la iglesia. Él llegó y yo me recuerdo mucho, obispo, que cuando yo lo vi, yo dije, no, él no me va a sacar de mi fe. Él tiene que buscar por Dios, por él mismo, ¿no? Y así fue. Dios lo transformó. Él comenzó a luchar por él mismo. De hecho, no nos hablábamos, no nos buscábamos. Fue una vida diferente, ¿no? Y Dios lo transformó. Él es un hombre de Dios. El día de hoy, obispo, yo estoy casada con él.
nos casamos, aquella persona que no quería nada con Dios, aquella persona que me decía que él nunca iba a pisar ya jamás conmigo ese lugar, hoy está conmigo en la fe, hoy nos casamos, hoy hasta el día de hoy nosotros hemos conquistado cosas juntos, porque estamos juntos en la fe. Él es completamente diferente y yo le voy a mencionar, obispo, que aquella relación pasada que yo tenía con él no se compara con nada ahora. De hecho, hasta nosotros platicamos y decimos, ¿cómo es bueno conocer a Dios? Porque Él hace nuevas todas las cosas. Cuando comenzamos a hablar nuevamente, Él no conocía a mí, porque mis pensamientos eran nuevos, eran diferentes, y yo no conocía a Él. Nos tornamos en personas completamente diferentes. Y claro, en la fe con Dios, somos bendecidos. Nosotros seguimos luchando, participando. Nosotros el día de hoy, obispo, hemos conquistado nuestra casa propia, aquella casa que nosotros queríamos, aquella casa que yo quería, yo la conquisté. Tenemos nuestro auto 0 kilómetros, él tiene un puesto importante en una empresa multinacional, yo tengo mi propio negocio. Y para mí, obispo, es una bendición porque al yo haber llegado a la iglesia sin nada, sin creer ni en el amor, sin creer en la familia, sin creer, sin tener que comer, viviendo una situación de esa magnitud, perdón, pues para mí hoy es una bendición. Por ejemplo, vamos hablar de lo que passou em seu riñón, que ele riñón esquerdo, que estava muerto, que não funcionava. Lo que usted logrou en el riñón foi um milagro. É verdade, comprovado por la medicina que foi um milagro. Pero en la realidad, usted logrou uma vida nova. Em todos os sentidos. Estou dando este exemplo porque há duas pessoas que vêm à igreja. Há duas pessoas que perseveram. Há duas pessoas que permanecem. A primeira é aquela que vem solo em la búsqueda de um milagro, solo em la búsqueda de uma bendição, que em la realidade uno manifesta a fé de acordo com a palavra e recebe o milagro, recebe a bendição. Pero a segunda persona é aquela que vem não em la búsqueda de um milagro ou de uma bendição, sino em la búsqueda de uma vida nova. La Senhora Guadalupe hoje tiene uma vida nova. Lo que passou com os padres, com o hermano, com sua saúde, com sua vida sentimental, lo que passou com sua vida econômica, todo lo que passou com ela, prueba que a vida de ela hoje não tem nada a ver com a vida dele passado. Incluso, há pouco ela disse que conversando com o marido, são duas pessoas novas, pensamentos novos, que provam que são vidas novas, pessoas novas. Todo cambiou? Todo cambió, obispo. Gracias a Dios. De verdade, você parou de sofrer? De verdad, de verdad. Soy totalmente feliz, totalmente transformada. Amém. Que Deus la bendiga muito mais. Gracias, obispo.